Sí, Bueno, hola. Sí, hola, profe. mucho gusto. Perfecto, ahora sí, perfecto. Pensé que estaba, no tengo faceta de mimo desarrollada, no se preocupe. Bueno, siendo las 15, bueno, son las 15:41, ¿cierto? Pero comenzamos nuestra clase. Bueno, antes de comenzar, quisiera primero algunas novedades. Hola a todos los que están conectados, muchas gracias por la asistencia. Qué bueno partir así la clase, da gusto. Así que muchas gracias a quienes están conectados. Hola Rafaela, Ricardo, Johan, Angie, don Jorge Rojas, Francisco y Cristian. Bueno, les comento algunas novedades. Subí el material de la unidad 2, lo está publicado en aula virtual. ¿Qué más? No sé si hay alguna pregunta respecto de las clases. Hola Camila, buenas tardes, mucho gusto. ¿Alguna pregunta respecto de la... Profe, Dígame. igual subió un PDF diciendo nota de participación en clase. Sí, sí, esas son las estrellas, bueno, Ya, son las tres. las estrellitas, exactamente. Esas son las estrellitas que justamente, don Jorge, efectivamente. Sí, la idea es poder ir subirlas, digamos, cada semana, la actualización de las estrellitas. Recordemos que durante la clase vamos a hacer algunas preguntas verdadero y falso, alternativas, y el que responda bien justificado, porque es importante que den la justificación también, se lleva una estrellita. La idea es que a final de semestre, ojalá podamos tener como una cantidad hartas, ¿cierto? Y que esas estrellas le permitan poder reemplazar la nota de algún laboratorio. Recuerden que los laboratorios son un 40% de la nota final del ramo y los certámenes son son 30% cada uno. Entonces, digamos, en términos estrictos, lo que más vale, lo que más pondera aquí son los laboratorios. Don Cristian no está en la lista. No está en la lista, don Cristian. Qué raro, yo saqué la lista de SIGA. Saqué la lista de SIGA actualizada. Revise si es que está todo bien en SIGA, don Cristian, ¿ya? Profe, ¿de qué lista está hablando? Perdón, es que me perdí. Llegué Perdón. recién. Rafaela, ¿cierto? Sí. Hola, Rafaela, mucho gusto. Mira, Hola. de nada. Mira, estamos hablando respecto de las estrellitas, de las preguntas que hacemos clase a clase. La idea es poder hacer una X cantidad de preguntas y el que le responda bien se lleva una estrella. Las vamos a sumar, esas estrellitas, a final del semestre la idea es que puedan reemplazar, vamos a ver cuántas estrellas promedio se obtuvieron para sacar como hay una proporción, y ver si es que pueden reemplazar o brindar algún puntaje extra, dependiendo de la cantidad de estrellitas, para un potencial reemplazo de nota de laboratorio, etc. Eso. Ya, pero son aparte del laboratorio, o sea, aparte de los trabajos de laboratorio. Claro, la idea es poder reemplazar algunos. Recordemos que son 6 laboratorios que están considerados. Ya. Sí. Potencialmente, posiblemente, se pueda, digamos, de esos eliminar alguno, pero eso no es, digamos, no es seguro, no hay seguridad respecto de eso. Pero serán 6. Y el Ya, primero no sé. será la próxima semana. Ya, gracias. De nada. Eso. Habían 2 páginas, sí. Exactamente. Dígame. Lo que pasa es que, bueno, mi nombre es Jorge, no tengo inscrito todavía el ramo porque tuve un problema con contabilidad, es un tema aparte. La cosa está en que yo estoy asistiendo a sus clases, ¿Ya? junto con Rafaela, que estamos juntos en este momento en el mismo lugar, entonces podemos ver la clase en el mismo sitio. No hay problema, ¿cierto? Pero por supuesto que no. Ya, Por pero, supuesto que no. en caso de comenzar el primer taller, el primer certamen, y yo todavía no poder inscribir el ramo porque hay irregularidades dentro del sistema, ¿cómo lo hago? Ya, ¿Lo mire, rindo? ¿No lo rindo? sí, los laboratorios van a ser en horario de clase, lo cual significa que tiene que tener acceso, ya sea usted o le pide la información a Rafaela, se la pide, digamos, los enunciados de los laboratorios. Tienen que ser en horas de clase. Ahora, considerando la modalidad online en la que estamos ahora, yo no creo que los laboratorios sean sincrónicos. ¿A qué me refiero con esto? Que se va a tomar el laboratorio en la misma hora del laboratorio. Yo creo que se va a dar algún tiempo más. No va a ser como en la hora y media del laboratorio, a eso me refiero. Posiblemente se dé un tiempo más. Así, ¿no? ¿Perdón? ¿Entregar un Excel al correo o algo así va a ser la modalidad?
Claro, o sea, si usted no está, si usted aún no tiene acceso al momento del laboratorio, por último usted me manda un correo y me pide el enunciado para mandárselo junto con el resto de los estudiantes, porque el enunciado debería ser subido al momento del laboratorio, o quizá un poquito antes, pero si no tiene acceso, por último usted me manda un correo y yo se lo respondo. Ah, perfecto, profe. Muchas gracias. Gracias por De dejarme nada. saber. De nada, po. Y don Leonel Messi pregunta, ¿dónde está la lista? Don Christopher le responde que está en aula virtual, exactamente. Ahí está la lista de... Esa es la lista que yo saqué hace poquito de SIGA, ya, esa la saqué hace un par de horas atrás, ya. Hay 62 inscritos, más o menos. Eso. ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta, mis estimados y estimadas? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? Ya. Siendo así, entonces compartimos la pantalla para comenzar la clase. Ya, vamos a ver acá. Perfecto. Ya. Y el título de la clase de hoy se llama Sistemas Administradores de Base de Datos, o también, como lo llaman en algunos casos, Sistemas de Gestión de Base de Datos Relacionales. Ambos términos son sinónimos. De acuerdo a lo que vimos también la clase pasada, sería similar al concepto, a la sigla de BMS, que esa es una sigla que viene del inglés, que es lo mismo pero en inglés, ya, por si acaso, que esa pregunta la habían hecho la semana pasada y la refuerzo ante cualquier consulta. Bueno, respecto del temario de la unidad 2, la semana pasada, como ustedes saben, vimos la unidad 1. La unidad 2, los temas son primero cuáles son los componentes de un DBMS, digamos, bueno, eso, cuáles son los componentes, ahí explicaremos más en detalle la situación. ¿Cuáles son, en segundo lugar, cuáles son las funciones de un DBMS? Un DBMS tiene varias tareas, no tiene una tarea única, tiene varias consideraciones que hay que hacer en modo transversal, ya, porque vamos a ver que hay hartos DBMS, pero en términos generales, casi todos tienen las mismas funciones, ya, funciones que son transversales, independiente de su fin, porque cada DBMS tiene características súper específicas, o sea, características son transversales, pero está orientada a escenarios específicos. Cada DBMS se asocia mejor a ciertas características, tal como habíamos mencionado en la clase pasada, ¿ya? Bueno, en tercer lugar, bueno, eso van a ver los temas, van a ser, perdón, los temas que vamos a ver hoy, ya la próxima clase veremos estos temas que nos quedan. En tercer lugar, características de los sistemas relacionales, o los DBMS relacionales, que cómo se relaciona los DBMS con Excel, porque ustedes evidentemente vieron Excel el semestre pasado, o el año pasado, no recuerdo en qué semestre, pero vieron esto, tuvieron un acercamiento con Excel. Y para terminar esta unidad vamos a ver lenguaje SQL, que es este lenguaje estructurado de consultas. Bueno, antes de comenzar con la materia, recordar lo que vimos en la clase pasada. O sea, mejor dicho, la semana pasada, vimos el concepto de base de datos. Dijimos que una base de datos es un repositorio de información que permite, digamos, un repositorio que permite poder almacenar información, pero no cualquier repositorio, no es llegar e introducir datos a una base, sino que esos datos tienen que ser introducidos en base a una estructura que está determinada por la base de datos misma, ¿ya? Es una de las gracias de las bases de datos relacionales. Al mismo tiempo, al hablar, bueno, eso en realidad es a nivel de base de datos en general, ¿ya? Habíamos dicho también que hay muchos tipos de bases de datos. Hay bases de datos en grafos, hay bases de datos, digamos, jerárquicas, hay bases de datos no relacionales, hay bases de datos relacionales, etc. Hay un sinfín, hay varias formas de cómo se almacena la información, y no solamente de cómo se almacena, sino que también dice relación con el objetivo que tiene la base de datos, en cómo guardo la información internamente, etc. Y el otro punto también que vimos, relacionado con lo mismo, eso eran las distintas formas en que yo puedo clasificar una base de datos, ya lo vimos en detalle. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que vimos en la clase pasada. Concepto de base de datos y tipos de base de datos, y también características de una base de datos relacional, que lo reforzaremos eso último ahora en esta unidad. Bueno, respecto de los componentes de un DBMS, dijimos que
La sigla DBMS viene o significa en el español Sistema Administrador de Base de Datos o Sistema de Gestión de Base de Datos. En términos generales, un DBMS es un software que permite poder administrar una determinada base de datos. Dentro de ese DBMS yo tengo varios elementos, tal como ustedes pueden ver en esa imagen. Vamos a mencionar cada uno rápidamente. El primero es el administrador de procesos, que tenemos acá, que es la herramienta que permite, tal como lo dice el nombre, poder manejar o poder administrar cada uno de los procesos o las operaciones, digamos, relacionadas con el DBMS. Dentro de eso tiene una herramienta que permite poder administrar quién ejecuta un determinado proceso, o qué usuario ejecuta un determinado proceso, y al mismo tiempo también tiene un calendarizador, ya que es el que hay procesos, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, procesos de respaldo de información, por ejemplo, donde yo tengo que estar guardando datos o respaldo de información, y yo lo puedo dejar agendado en la noche. Entonces esos procesos no se corren durante el día porque tienen un cierto, digamos, un uso de recursos del servidor en el cual están almacenados, y por tanto tienen que ser ejecutados a determinadas horas. Por otro lado, también tengo un procesador de consultas. Recordemos que los motores de base de datos almacenan información, pero al mismo tiempo entregan las herramientas para poder hacer consultas sobre esos datos, ya sea consultas que permitan poder insertar información, consultar información, actualizar y mantener en el tiempo. Y dentro de ese procesador de consultas tenemos varias opciones. Bueno, tenemos también opciones, por ejemplo, el escritor de consultas, por ejemplo, el optimizador de consultas, la herramienta que permite poder ejecutar las consultas y la herramienta que permite poder darle una estructura o, digamos, a una consulta X, o lo que se llama el parser. Bueno, al mismo tiempo también tenemos herramientas que permiten poder manejar transacciones. Nosotros sabemos que una base de datos, o podemos imaginar que una base de datos recibe muchas solicitudes, muchas de ellas al mismo tiempo. Por tanto, al tener muchas consultas de forma simultánea, en algunos casos pudiese generar cuellos de botella si yo no la administro correctamente. Es como si yo fuera un trabajador y que tengo obviamente dos manos, ¿cierto? Y tengo que recibo muchas solicitudes al mismo tiempo y tengo que saber cuál es desarrollo primero y cuál es desarrollo después, ¿cierto? Y para eso tengo que definir prioridades, por ejemplo, igual también cómo se manejan los procesos dentro de un computador, ¿ya? Dentro de una máquina. Es la misma, bueno, de todas formas, un motor de base de datos, digamos un motor que almacena base de datos, también es un proceso también que está corriendo dentro de un servidor, o sea, es un programa, y todo programa considera una serie de procesos que van corriendo por debajo, procesos que muchas veces yo no veo cuando estoy ejecutando ese programa. Y por eso pasa que a veces los computadores cuando usted tiene, por ejemplo, muchos programas abiertos, usted se da cuenta que su computador empieza a andar más lento, a veces pasa eso que nosotros denominamos que se queda pegado, es como dentro de la forma conocida, digamos, del lenguaje común, conocido por todos, pero buscando esa misma similitud, cuando yo tengo muchos procesos, entonces tengo que saber cómo administrar y cuál de hacer primero y cuál de hacer después. Eso es lo que busca esto. Dentro de lo mismo, tengo, por ejemplo, también un administrador de ciertos cierres, o sea, que permite bloquear ciertas operaciones que me están consumiendo mucha memoria o que me están generando algún tipo de inconveniente. Yo puedo ir bloqueando algunas cosas. Y al mismo tiempo debo tener registro de cada una de las operaciones que yo realizo dentro de mi base de datos. Ese registro o bitácora me permite poder saber qué acciones voy desarrollando, en qué momento las ejecuté y cuál fue el orden en el que yo lo hice. De esa manera yo puedo también ir volviendo para atrás, puedo ir generando, puedo ir viendo, por ejemplo, si hubo algún tipo de inconsistencia en los datos, puedo ir yendo para atrás y ver esos datos cómo fueron cambiando en el tiempo y volver a un escenario pasado, ¿ya? Bueno, otra característica también importante es el manejo de memoria. Como ustedes se imaginarán, toda base de datos ocupa memoria en disco, ¿cierto? Porque es un programa y ocupa memoria.
De hecho, si ustedes, cuando ustedes trabajan, bueno, creo que lo había mencionado en la clase pasada, pero lo reafirmo, cuando ustedes estén trabajando en Access, en un par de clases más, se van a dar cuenta que una base de datos Access no es más que un archivo, que tiene una extensión particular, ¿cierto? Que es la extensión MDF, ¿ya? Entonces, bueno, puede ser MDF, bueno, sí, depende en todo caso de la modalidad, pero bueno. Entonces, en algunos casos, en la base de datos, y en la mayoría, las bases de datos son archivos, y usan un espacio de disco. Por tanto, yo tengo que ser capaz también de ese espacio en disco de administrarlo de la mejor manera, a través de métodos que permitan poder acceder al espacio, al almacenamiento, sistemas también que permitan poder administrar el buffer. Cuando hablamos de buffer, hablamos de espacios en memoria de tipo temporal. Un buffer es un espacio donde yo almaceno cosas, pero esas cosas se van a ir vaciando con el tiempo. Es un espacio para poder ir guardando información de forma temporal, pero que su tiempo de vida va a ser muy corto. Es un espacio, es como una memoria de paso, por llamarlo de alguna manera. Y herramientas también que permiten poder manejar el espacio que yo tengo asignado a una determinada base de datos. Existen motores de base de datos donde yo defino, bueno, y eso puede ser en cualquier base de datos en realidad, no debería ser de un motor específico, pero cuando yo creo una base de datos, generalmente yo le asigno un espacio determinado a donde yo máximo voy a llegar a ocupar. Ahora, en la práctica yo no debería limitar el espacio de una base de datos. Debería crecer, digamos, a lo que sea necesario, especialmente en aquellas bases que son transaccionales o que me guardan operaciones que son del día a día. Ya yo no puedo limitar el espacio. Es como si tuviera una base de datos de venta y si se llenó la base y después no sigo guardando más las ventas. Sería como súper como súper ilógico, como no tendría mucho sentido poder hacerlo, ¿ya? Y por lo mismo también el almacén, la administración del espacio de una base de datos es importante poder considerarlo. Y por último tenemos un grupo, lo que se denomina las utilidades compartidas, que son, digamos, operaciones anexas que no caen en ninguna de estas 4 categorías. Por ejemplo, administración del catálogo, que son todos los elementos que tengo, digamos, o posibles de poder administrar por mi motor de base de datos o por mi SGBD. También un administrador de memoria principal. Nosotros sabemos que, como toda base de datos es un proceso, también tiene memoria asociada y esa memoria también es limitada, ¿ya? No existen, hoy, por lo menos que yo sepa, no existen los computadores, y no creo, además, no creo que existan los servidores de memoria ilimitada, la memoria siempre es limitada, los recursos siempre son limitados, tanto ya sea el disco duro, los servidores, la memoria principal, la memoria secundaria, todo tiene digamos, un límite. Y ese límite también, o esa capacidad de almacenamiento de información, tengo también que ser capaz de administrarla de la mejor manera, ¿ya? Etcétera. Y bueno, y todo esto, como se ve acá, todo esto permite poder controlar completamente una base de datos, independiente del tipo que sea. Nosotros habíamos visto que hay muchos DBMS en el mercado. Bueno, respecto del concepto del DBMS, este concepto surge en los años 60, parte con estructuras que eran distintas a las estructuras actuales. Se dice que las estructuras de ese tiempo, cómo se almacenaba la información, eran una forma de árbol, por ejemplo. Yo tengo una raíz y de esa raíz salen otros dos nodos, esos nodos, otros 2 nodos y así. Eso sería una base de datos jerárquica, donde la información se almacena de esa manera. Y después esa notación cambió a un modelo considerado como un modelo en redes, donde todo está interconectado con todo. Esa era como la lógica en aquel tiempo, ¿ya? Pero esos eran los DBMS en general, ¿ya? Bueno, respecto a los RDBMS, que es como una derivación ahí hacemos alusión a los DBMS, pero que están orientados a bases de datos relacionales. Recordemos que no todas las bases de datos son relacionales. Hoy, como habíamos dicho, tenemos bases jerárquicas en grafo, bases de datos no relacionales. Entonces, tenemos hartos tipos, pero cuando hablamos de un RDBMS, hablamos de un software que permite poder administrar bases de datos de tipo relacional. El concepto del RDBMS
fue propuesto por un señor de apellido Koch en los años 70, y se basó en el concepto anterior, en el concepto que habían mencionado antes, pero es el concepto que hoy en día sigue teniendo fuerza, ahora con el avance tecnológico, porque pensemos que en aquel tiempo los recursos eran bastante más limitados. De hecho, el espacio en disco valía mucho más caro, o sea, 1 MB de memoria valía mucho más caro. Bueno, ahora antes hablábamos de mega, ahora ya hablamos de giga y de terabytes, ¿ya? Pero antes en esos años se hablaba de mega. En ese tiempo el valor de 1 MB era bastante más que lo que cuesta hoy en día. Hoy día poder almacenar 1 TB de información no es para nada caro, porque usted puede comprar un disco duro y se puede almacenar. Veamos, hay una pregunta en el chat. Su disquete. Bueno, sí, bueno, ahí incluso habían disquetes estaban los disquetes, los flexibles de 5 1/4 y los de 3,5. Los de 5 1/4, eso guardaban algo así como 700 y tantos kilobytes, me parece. Los discos flexibles eran bastante aerodinámicos, de hecho, servía como boomerang esos disquetes que eran como más blanditos. Después salieron los disquetes más, digamos, un poco más rígidos, que eso guardaban hasta 1.44 megabytes, y se decía que medían 3,5 pulgadas. Esa era como las características de los disquetes. Pero ya no existen ya los disquetes. En todo caso, debo reconocer que alcancé a trabajar con los dos. Yo usé que había un Word y era. Exacto, bueno, sí, claro, que había un Word y era. ¿Qué es? No me suena hacha. No me suena hacha, don Christopher. ¿A qué se refiere? Bueno, si no me suena es porque no lo ocupé. Así que. Pero no me suena. No me suena eso. Pero bueno. Bueno, respecto a las bases relacionales, volviendo al tema principal, uno de los conceptos que es súper importante considerar es el tema de la normalización. Cuando hablamos de la normalización, hablamos de ciertas reglas que se aplican a modelos relacionales. Como les dije la última clase, hacer un modelo de datos no significa, digamos, tener que, digamos, o no implica colocar cajas y con relaciones que van de un lado hacia el otro. Hay toda una serie de patrones, ¿ya? Y uno de ellos, o una de las reglas que son importantes en este sentido, que la vamos a ver más adelante en la unidad 3, vamos a ver, es cómo normalizamos una base de datos. Entonces, la normalización, que de hecho son 3 formas normales, incluso hay una 4ª forma normal, pero digamos, las formas normales me van indicando ciertas reglas que me permiten optimizar la forma en que yo modelo los datos. Ustedes se van a dar cuenta con el tiempo, a medida que pase el semestre y en el mundo laboral, se van a dar cuenta que hacer un modelo de datos no es algo trivial. Ya colocar un campo de un tipo, por ejemplo, si yo en un campo X lo declaro como varchar y él lo declaro como número, en algunos casos una simple decisión como esa me puede chocar bastante. Por temas de espacio, por temas de rendimiento, etc. ¿Ya? Y además, dentro de las bases de datos, otra de las propiedades que es importante destacar es las propiedades, digamos, las ACID, que habla respecto de la atomicidad, de la consistencia, digamos, y etc. Ya, eso. Bueno, como habíamos dicho entonces, un RDBMS es un software que permite poder administrar bases de datos relacionales, ya sea agregando información, consultando información, eliminando información y manteniéndola en el tiempo. Incluso también creando datos. Al mismo tiempo, tenemos que mencionar que una base de datos tiene una tabla, mejor dicho, porque las bases relacionales, su característica más importante es que la información se guarda en base a tablas. Cada tabla es una entidad de información que está representada dentro del modelo. Por ejemplo, si quiero tener una base de datos, por ejemplo, como el SIGA, por ejemplo, tengo que tener una tabla que me almacene alumnos, tengo que tener otra tabla que me almacene carreras, otra tabla que me almacene, por ejemplo, semestres,
otra tabla que me almacene profesores, etcétera. ¿Ya? Entonces cada entidad, digamos, entidades del mundo real y también algunas entidades más lógicas, orientadas al negocio, están representadas cada una en una tabla. Y esas tablas se relacionan entre ellas a través de lo que yo llamo las claves o las llaves. ¿Ya? Y cada tabla en un modelo relacional va a tener varias características. Primero, que cada columna tiene un valor que es único. Nosotros sabemos que una tabla es un conjunto de filas, cada una tiene una serie de campos, y esos campos van a guardar información que es única, ¿ya? Al mismo tiempo, cada fila de una tabla tiene los mismos campos. Lo que no puede pasar en una tabla es que yo tenga varios campos y tenga registros que tengan diferente tipo de información. Si tengo una tabla alumno, por ejemplo, todo alumno va a tener un rol, va a tener un nombre, va a tener un apellido, va a tener una dirección, va a tener un teléfono, etc. Entonces, y eso va a ser para todos los registros. Ya no voy a tener un alumno que va a tener, por ejemplo, campos que otro alumno no tenga. Por ejemplo, eso no puede darse. A la vez, los campos de una tabla, si bien cuando yo los consulto aparecen en un orden específico, ese orden yo lo puedo ir cambiando. Yo puedo ir mostrando la información en el orden que yo quiera, o puedo ir mostrando ciertos campos, ciertos campos de la tabla. Eso depende evidentemente de la consulta que yo haga al momento de desplegar la información. Por tanto, decimos que los campos de una tabla no tienen un orden establecido. Además, cada tabla tiene que tener uno de sus campos o una combinación de campos que sean únicos, que no se repitan. ¿Por qué necesito esto? Porque si yo quiero acceder a un registro específico y lo quiero, por ejemplo, ya sea actualizar o lo quiero eliminar ese registro, tengo que tener un campo que sea único, que yo sepa que ese campo no se va a repetir y que también me permita poder identificar cada uno de los registros. Y con eso evito tener información repetida, que es uno de los conceptos básicos que vimos respecto de la duplicidad de la información. Ya eso lo habíamos mencionado en la clase pasada. Yo no puedo tener, bueno, a no ser que tenga algún sentido, pero yo en teoría, en una tabla, no puedo tener columnas o datos repetidos en caso de que siempre y cuando esa tabla tenga una llave primaria. Si esa tabla no tiene una llave primaria, entonces evidentemente esa situación no se va a dar. Pero generalmente, por no decir siempre, digamos casi siempre, casi toda tabla tiene una llave primaria, ¿ya? Por convención. Ya es muy raro que una tabla, de hecho es como muy extraño que en un modelo relacional pase eso. Y finalmente, las filas de una tabla no tienen un orden específico. Significa, bueno, y al igual que en el caso de los campos, el orden, yo cuando por ejemplo hago una consulta de selección, quiero obtener los registros de cierta tabla, y me lo muestra de una determinada manera. Así es como están guardados en la base, pero no significa que ese sea el orden en el cual están los registros. Yo puedo mostrar los registros en el orden que yo estime conveniente. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de los alumnos, yo puedo mostrar a los alumnos ordenados por su nombre, u ordenados por su apellido paterno, o ordenados por el apellido paterno y después por el apellido materno, u ordenados por, no sé, por su prioridad académica, por ejemplo. Ahí eso me está preguntando la señorita Sofía. Las llaves eran ese bloqueo. A ver, si nos referimos a la llave primaria, sí. Lo que estamos hablando ahora, cuando hablamos de claves únicas, cuando hablamos de eso nos referimos a la llave primaria. La llave primaria es la que permite la que impide tener dos registros iguales en una tabla. Esa es la llave primaria. Además, recuerda que la llave primaria puede ser un campo o puede ser la combinación de dos o más campos. ¿Ya? Esa era la llave primaria. Y la llave foránea era la llave que me relacionaba un valor de una tabla con la llave primaria de otra tabla. Y eso me permite poder mantener la consistencia de la información. Pero sí, esos son los dos temas. No sé si respondí su pregunta, Sofía.
Sí, perfecto. Qué bueno, Sofía. Estupendo. Bueno, como ustedes saben, aprovecho de nada, estimada Sofía. Como usted sabe, me pueden ahí ir haciendo preguntas. Yo estoy atento acá al chat por si escriben algo, así que por si acaso, ¿ya? Bueno, respecto a los RDBMS, existen muchos sistemas en el mercado. Hay una amplia gama de este tipo de software. No hay uno solo. Además, si alguna persona le dijera un X motor de base de datos es mejor que otro, la pregunta, digamos, no sé si en términos estrictos, no sé si esa sería como una verdad absoluta, porque el uso de un determinado RDBMS depende, digamos, de las características de mi negocio. Si yo mencionaba un ejemplo en la clase pasada, si yo, por ejemplo, tengo que hacer un sistema y no tengo muchos recursos monetarios para poder pagar licencias de software, usar una base Oracle, por ejemplo, no es quizás el camino. Quizás podría pensar en un motor de base de datos que sea de código abierto, donde el uso de ese sistema no me implique un gasto, digamos, desmesurado de dinero, ¿ya? También depende de cuántos registros quiero almacenar, también. Ahora, si yo no tengo dinero y quiero hacer un sistema para un banco, como que estoy medio perdido, porque no, bueno, ahí puedo encontrar algún motor de base de datos adecuado que sea gratuito, que me permita poder almacenar grandes volúmenes de datos. Habría que buscar bien, ¿ya? Pero puede que exista, pero es bastante difícil. Por otro lado, cada RDBMS usa un estándar para poder hacer consultas al mismo. Yo puedo hacer muchas consultas a un RDBMS. Sin embargo, independiente del RDBMS, existe un lenguaje que es estándar de consulta. A eso yo le llamo el estándar ANSI SQL. Hay que considerar, sí, que si bien existe un grupo de consultas estándar para la base de datos, cada motor de base de datos o cada RDBMS tiene consultas que son específicas para el motor y algunas funciones que son específicas del motor de base de datos. Por tanto, ¿hay un estándar de consultas? Sí, pero tampoco está estandarizado, digamos, al 100%. Ya hay algunas consultas que son específicas para algunos motores de base de datos, ¿ya? Pero las consultas que son más comunes, como las consultas de inserción de información, o las consultas de selección, las consultas de actualización o de creación de tabla, etcétera, en términos generales, son casi todas iguales. ¿Ya? Veamos. Habíamos hablado rápidamente del SQL, Martín. Habíamos mencionado rápidamente el SQL en la clase pasada. Lo mencionamos rápidamente, pero las consultas de SQL son parte de esta unidad y la vamos a ver, si es que no es en la próxima clase, sería en la clase del próximo lunes. Pero lo más probable es que sea la próxima. Ahí vamos a ver SQL en detalle. De hecho, tengo que organizarme bien, de nada, don Martín, porque tenemos que ver bien, porque tenemos 2 semanas para ver la unidad 2, y el próximo jueves de la próxima semana les corresponde el laboratorio 1. Entonces, la idea, ojalá, dejarlos bien preparados para esa primera evaluación. Ojalá hacer algún ejercicio durante la clase, ocupar el tiempo más para lo práctico, no solamente para lo teórico. Así tampoco se me quedan dormidos en la casa. Ya. Y como decíamos entonces, en resumen, nosotros sabemos que tenemos un estándar, un lenguaje estándar que permite poder administrar base de datos con todas las funciones que eso implica, ¿ya? Si consideramos los componentes de un estándar SQL, tenemos que considerar ciertos aspectos. Primero, el estándar SQL o el lenguaje SQL tiene que definir, por ejemplo, sentencias o consultas que permitan poder manipular la información, lo que yo llamo las consultas de tipo DML. Recordemos que de las consultas a una base de datos, yo las puedo clasificar en 3 categorías. Están las DML, que es el lenguaje de manipulación de datos. Están las consultas de la categoría DDL, que es el lenguaje de definición de datos. Y también están, por último, las DSL, que son las consultas de control. Recordemos que las DSL son consultas que permiten poder asignar permisos a un usuario
o también revocar o quitar permisos a un usuario. Dentro de las consultas DSL, por ejemplo, tenemos la consulta grant y tenemos la consulta revoke. Tenemos dos tipos de, digamos, de consultas posibles. ¿Ya? Bueno, y dentro de las consultas, las DDL, tenemos consultas, por ejemplo, que permiten poder crear tablas, crear índices, crear secuencias, etcétera, que son elementos que son propios de la base de datos. En términos simples, lo que hacen las consultas de tipo DSL es poder crear elementos en una base de datos. Y no solamente crearlos, sino que también permite poder actualizarlos, permite poder eliminarlos en caso que sea necesario, etc. ¿Ya? Bueno, y al mismo tiempo, el SQL, bueno, la sigla SQL a todo esto significa también, para variar bien el inglés, como todas estas, digamos, definiciones o todas estas siglas, la sigla SQL significa lenguaje estructurado de consultas, ¿ya? Por si acaso, esa es la definición o la traducción de la sigla SQL, ¿ya? Y al mismo tiempo, el SQL es súper importante porque me permite poder conectar aplicaciones externas con la base de datos. Entonces me permite poder conectarme a una base, poder obtener información, poder mandarle información, etc. Y el estándar para hacer que estos dos mundos que pueden parecer tan disímiles se entiendan entre sí, ese lenguaje necesario es el estándar SQL. Ahora, hasta este estándar SQL ha sido actualizado un par de veces. Es un estándar que está siempre en continua mejora, pero siempre se le van agregando nuevas cosas y se va agregando nuevas sentencias al estándar. Y ese estándar también implica que todos los DBMS tienen que ceñirse en base a ese estándar. Podría darse el caso de que haya un DBMS que no siga, bueno, un RDBMS que no siga este estándar, que tenga otra forma de llamado de consulta, pero eso sería bastante extraño. Sería como que querer reinventar la rueda y, digamos, seamos honestos, quizás no tiene mucho sentido, no es muy práctico. Además, ¿para qué? No tiene mucha gracia. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda, consulta de esta parte? De esta primera parte. Profe, ¿No? ¿puede repetir qué era el SQL? Bueno, en español. En español. ¿Qué significa SQL? Sí, Lenguaje estructurado de consultas. O Structured Query Language. ya, Lenguaje profe, gracias. de nada, mi estimado. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? ¿No? No. Ya. Entonces, partamos con nuestro concurso de clases, lo mismo de siempre. Y primera pregunta. Dice, un data warehouse es imprescindible para las labores relacionadas con el nivel operacional para la toma de decisiones, ¿verdadero o falso? Con justificación, por favor, don Rodrigo. ¿Por qué, don Rodrigo? ¿Por qué es falso? Don Cristian dice, don Satán dice que es verdadero. No, don Lucas Guzmán dice que es falso porque los servicios operacionales no toman decisiones. A ver, dice don Cristian, ya que sí, ya que guarda mucha información en el desarrollo operacional. Verdadero porque relaciona varias tablas. Don Sebastián Pardo. A nivel operacional. Ya. A ver. Don Cristian Salinas dice que es falso porque son más estructuradas que las que se toman.
Veamos para atrás, a ver. En el nivel operacional, Don Cristian Salina. No he encontrado una respuesta que me deje 100% contento, una justificación. Ya, a ver, veamos las respuestas para atrás. No toman decisiones. Don Lucas dice que no se toman decisiones. Don Cristian dice que se guarda mucha información. Las tablas. Mire, respondo. A ver, veamos. Ya. Ya, mire. A ver, vamos. Ya. Mire, en realidad, no tomo decisiones a nivel estructural. Ya. Sí, por fin, Isidora. Por fin Isidora Peña Espinosa. 1-1. Se la vamos a cargar ahí a la estrellita se va a cargar a Isidora Peña. Cargada Isidora Peña. Bueno, mire, esa pregunta ahí es falsa. Porque me están diciendo, esa aseveración de ahí es falsa, me están diciendo que un data warehouse es imprescindible para las labores relacionadas con el nivel operacional. Y en realidad el data warehouse yo no lo uso para un nivel operacional, yo lo uso para un nivel estratégico. Recordemos que nosotros tenemos 3 niveles de toma de decisiones. Tenemos un nivel operacional, tenemos un nivel táctico y tenemos un nivel estratégico. Al nivel operacional yo tomo decisiones que se usan con información del día a día, con información que yo tengo de registros de venta, registros, digamos, información que es transaccional, información que voy guardando un día, ¿cierto? Todos los días. Y a diferencia de lo que ustedes mencionaban, ¿cierto? Yo sí puedo tomar decisiones con lo transaccional, pero son decisiones que son, orientadas a decisiones que yo tomo en el día a día, por ejemplo. Por citar solamente un ejemplo, pensemos en el retail. Si el día de hoy, por ejemplo, disminuyen las ventas de un cierto producto, puedo saber, por ejemplo, qué producto vendí más el día anterior, a fin de colocar más productos de otro tipo, por citar un ejemplo. ¿Ya? O sea, yo puedo tomar decisiones con la información operacional. Son menos estructuradas que las decisiones que yo puedo tomar con datos, digamos, a nivel de data warehouse. Ahora, un data warehouse, yo no lo uso para la información que es del día a día, yo lo uso pensando en información de larga data de tiempo, ¿ya? Y por lo mismo, ahí estaría usándolo en otro contexto, ¿ya? Y por eso esa pregunta es falsa, ¿ya? Pero viendo la señorita Isidora, así que ella se lleva esta vez la estrella. Segunda pregunta, dice... un archivo de texto plano se considera un contenedor de datos no estructurados, no así una base relacional o un archivo CSV, casos en los que sus datos están claramente estructurados. ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? ¿Por qué, don Cristian? ¿Por qué esta, Sofía? Ya. Ya. Dice don Cristian Salinas. Dice verdadero. Estaba leyendo todas las respuestas por si acaso, ¿ah? Dice don Cristian verdadero, debido a que el texto plano es lo menos estructurado que hay. En cambio, los CSV pertenecen a lo relacional. Ya. Don Nicolás Chesta, veo que tiene campos. Texto plano, como una frase, no posee estructura. Ya.
¿Ya? Veamos. Sí, necesito una estructura. Ya, me gustó más la respuesta de don Ricardo. Don Ricardo Miles, o Miles, no sé cómo se pronuncia, perdón, don Ricardo, ¿ah? Como Perdón. quiera. ¿Ah? Como quiera. quiera, las dos pueden ser Don Ricardo Miles, o Miles. tan válidas. Perfecto, perfecto, don Ricardo. Mire, esa aceleración de ahí, Ricardo Milos, esa aceleración de ahí es verdadera, porque, tal como habíamos dicho, nosotros tenemos varias formas de poder almacenar información. Desde lo no estructurado, pasando por lo semi-estructurado, hasta lo muy estructurado. Una base relacional es muy estructurada, porque vamos a tener tablas que se relacionan con otras tablas, ¿ya? Tablas que se relacionan entre sí, en base a una estructura que está predefinida. Los CSV, a diferencia de lo que algunos señalaban, algunos decían que los CSV eran información no estructurada, y en realidad sí. La sigla CSV la habían mencionado en la clase pasada, pero bueno, la volvemos a mencionar. Los archivos CSV son archivos separados por coma. Los archivos CSV son archivos de texto, pero si bien son archivos de texto, son archivos que tienen una estructura que la determinan los campos que la componen. De hecho, un CSV, en teoría, un CSV bien escrito, digamos, bien desarrollado, debería tener la misma cantidad de elementos separados por coma o punticoma, depende del separador que yo tenga definido en mi sistema operativo, y donde voy a tener por cada línea, voy a tener la misma cantidad de elementos. Eso sería un CSV. Por tanto, podemos decir que un CSV es información que es estructurada. De hecho, yo puedo, en cierta forma, bueno, y existen también herramientas. Por ejemplo, si yo quiero descargar información de una base, de una tabla, no hablemos de una base de datos, hablemos de una tabla. De una tabla, hay algunas herramientas, particularmente en lo que es Access, que me permite poder tomar una tabla, tomar el contenido de una tabla y guardarlo como un archivo CSV. Pero eso lo veremos en su minuto. Así que bien, don Ricardo Miles. Bueno, y última pregunta de esta parte. Dice, respecto de las etapas asociadas al diseño de una base de datos, ¿cuál sería el orden correcto? Primero está el diseño conceptual, recolección de requerimientos, diseño físico, diseño lógico. B, dice la señorita Rafaela Cafaro. Profe, dice... A ver. La justificación era la D. La C, dice don Felipe. A ver. Veamos. Bueno, aquí no sé si hay alguna justificación a esto, ¿ah? No sé. No sé si existe alguna justificación. La A. Bueno. Según el orden, es la C. La D, dice don Giuseppe. Bueno, veamos quién respondió primero la letra C. ¿Ah? Veamos quién respondió primero en el chat. Y don Lucas Guzmán respondió primero la C. Sí, efectivamente es la C. La respuesta es la C. Y la escribió primero don Lucas Guzmán. Así que, bien, don Lucas. Me sé de Cristóbal, dice. Don Lucas Guzmán, la vamos a anotar acá. La vamos a anotar para que no se me olvide. De hecho, si algún día se me olvidó una estrella, usted me la cobra ya. Porque yo igual tengo memoria esto de pececito. Así que me la cobra nomás de don Lucas, ¿ya? Bueno, respecto a esta pregunta, la primera etapa, cuando yo quiero hacer un modelo de datos, recordemos que es la recopilación o recolección de requerimientos. Voy a hablar con mi cliente o con mi, digamos, mi interesado, o stakeholder, como usted quiera llamarle. Hay muchos sinónimos ahí del término. Pero cuando yo hablo primero con la persona a la cual yo le voy a hacer el modelo, o a quien está interesado en este modelo, sería la recolección de requerimientos, lo primero. Después de eso tendría el diseño conceptual. Habíamos dicho que el diseño conceptual es algo que es como una forma de acercamiento a cómo va a ser el modelo hacia el cliente, pensando en el cliente. No es que el cliente sea una persona, digamos, que no sepa mucho, no, estaba hablando de eso. Estaba hablando de que el cliente
no va a tener el mismo conocimiento que tengo yo respecto de cómo modelar una base de datos. Por tanto, el modelo conceptual lo que ayuda es que cualquier lector, independiente de su grado de conocimiento de informática y de disciplinas similares, pueda entender cómo voy a almacenar yo la información a futuro en la base. Eso es lo que tiene el diseño conceptual. Dejando de lado algunos detalles de implementación que al cliente en realidad no le importa mucho. Después del diseño conceptual, paso al diseño lógico, que es que ahora ya cuando hablamos, bueno, entre medio de esas dos etapas está la elección de software, que recordemos que estas dos etapas, la recolección de requerimientos y el diseño conceptual, eso es independiente del motor de base de datos que yo estoy usando. ¿Ya? Después de eso, después de la elección del software, evidentemente ya dependo del motor que yo elegí, y las cosas que yo haga van a ser en función del motor que yo seleccioné. ¿Ya? Después vendría el diseño lógico, que es traspasar ese diseño conceptual a un diseño basado en tablas y basado en relaciones. Y finalmente, una vez que tengo ese modelo relacional, viene lo que es el diseño físico, que es ya la parte más dura, más de fierros, como le llamamos comúnmente, que es cómo almacenamos la información, pero a nivel de hardware, como si la vamos a repartir en disco, si vamos a hacer algún método de respaldo diario, semanal, etc. O sea, va asociado a cómo voy a guardar la información, pero en lo físico, ¿ya? No pensando a nivel de conceptos o a nivel de entidades o relación, sino que a nivel de cómo yo guardo en la base de datos. Eso, así que felicitaciones a Isidora, Ricardo y Lucas. Pero hay 3 preguntas más después, ¿eh? Para los que quedaron ahí con las ganas, intenten en la siguiente vez. Eso. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta o algún comentario respecto de estas preguntas de acá? ¿No? ¿No? No, ya. Perfecto. Continuamos. Bueno, el segundo punto que quiero analizar ahora son las funciones de los DBMS. Y estos sistemas de gestión de base de datos tienen hartas tareas, ¿ya? Tienen, por ejemplo, por un lado, consultas de definición de datos, que es lo que habíamos dicho hace un momento atrás. Las consultas de tipo DDL. Las consultas DDL permiten poder crear, actualizar o eliminar elementos de una base de datos, ya sean tablas, relaciones, secuencias, índices, etc. Por otro lado, tenemos las consultas de manipulación de datos, que son las consultas que permiten poder guardar información en una base, poder leer información y poder actualizarla también. O sea, mantener la información que está en la base en el tiempo. Por otra parte, una base de datos tiene reglas que permiten poder mantener la integridad de la información. Y esa es una de las características fundamentales de una base de datos relacional. Esa característica dice relación con que los datos sean coherentes. Por ejemplo, si tengo una tabla de ciudades y tengo una tabla de países, y esa tabla, perdón, claro, sí, ciudades, países, si yo tengo una relación entre la tabla de ciudades y la tabla de países, nosotros sabemos que cada ciudad pertenece a un país. Por tanto, yo no puedo tener una ciudad asociada a un país que no existe, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa integridad de la información yo la mantengo a través de ciertas reglas que pueden ser declaradas, por ejemplo, a través de, bueno, ya están las llaves foráneas que habíamos dicho, que son las llaves que permiten relacionar datos de 2 tablas distintas. Están también los índices, que permiten también definir ciertas restricciones a nivel de una tabla, etc. O sea, existen formas, en general, en resumen, existen metodologías que permiten, y mecanismos, herramientas que permiten poder mantener la integridad de los datos, cosa de no estar insertando cualquier cosa que se me ocurra en una base de datos. Al mismo tiempo, tengo también consultas o opciones que permiten poder administrar el diccionario de datos. El diccionario de datos es una parte o es una definición de la base de datos que me permite poder establecer cuáles son
los campos que tiene cada tabla, cuál es el tipo de dato que guarda cada campo y cuál es la digamos, la función que cumple ese campo particular dentro de la tabla. El diccionario de datos muchas veces es un elemento que los administradores de la base de datos o DBA de repente se lo olvida hacer. Usted se da cuenta que a veces es bastante importante tener el diccionario de datos y a veces se olvida. Porque el diccionario de datos ayuda a una persona externa. Imagínense que usted está integrando un nuevo desarrollador a su equipo de trabajo, por ejemplo, y usted necesita explicarle cómo está compuesta la información, y cómo se almacena la información, y dónde y en qué tabla puede encontrar qué dato ese programador. Y eso está definido dentro del diccionario de datos. Y por eso también es muy importante. Y por último, está también el concepto de la integridad de las transacciones. Vamos a ver que dentro de estas políticas ACID, que habíamos mencionado anteriormente, hay algunas que permiten poder o buscan que manejar el concepto del todo y nada. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que las transacciones, una transacción vamos a ver que es un conjunto de acciones, yo o hago todas las transacciones y todas tienen que estar bien hechas, o no hago ninguna. ¿Qué busco con esto? Busco que la base de datos no tenga información que sea inconsistente. Por ejemplo, imagínense que una transacción implica actualizar el estado de una X cantidad de registros. ¿Qué pasa si esa acción se quedó a medio camino? Voy a tener actualizado algunos registros y otros no. Y la información en ese caso sería inconsistente. Por tanto, yo tengo que tener mecanismos que sean capaces de poder manejar las transacciones y validar que todas las transacciones que yo indiqué se hayan hecho todas. Si por ese motivo alguna de esas no se hizo o falló, entonces tengo que volver todo atrás. Pero vamos a ver los mecanismos que existen para eso. Habíamos dicho entonces que una transacción es un conjunto de órdenes o de instrucciones que se ejecuta de forma atómica sobre la base de datos. Cuando hablamos de forma atómica nos referimos justamente a esto del todo y nada. O hacemos todas las operaciones o no hacemos ninguna. Pero no puede pasar de que yo voy a hacer unas y otras no. Y esto es importante por lo que he mencionado, porque dentro de las políticas del DBMS, una de las cosas importantes es la integridad de la información. Que yo mantenga todos los datos que tengo almacenados entre distintas tablas, los mantenga siempre coherentes entre sí. Y al mismo tiempo, si yo por algún motivo tengo que cancelar la transacción, entonces tengo que ser capaz de volver atrás en caso de que algo haya fallado. Por ejemplo, imagínese usted el caso de la transferencia bancaria. Imagínense que tengo una cuenta de origen y tengo que mandar dinero a una cuenta de destino. Por ejemplo, en la cuenta 1 yo voy a generar una acción que va a ser girar dinero, que eso me va a implicar hacer una disminución del saldo de la cuenta de origen. Y en la cuenta de destino, por un lado, yo voy a aumentar el saldo de una cuenta. Si yo hago esta acción de acá, y la otra operación falla en el medio, se corta la conexión, se apaga el servidor, etcétera, o falló algo entre medio, esto de acá no puede ser que yo haga solamente esto de acá y esto de acá no lo haga. Porque para que la información sea coherente y para mantener la integridad de la información, si yo disminuyo algo en un lado, tengo que aumentarlo al otro lado para que me cuadre la caja. Si no, van a empezar a haber problemas. A eso nos referimos cuando la información tiene que mantenerse, o las transacciones tienen que mantenerse siempre íntegras. Bueno, y por lo mismo también, tal como habíamos mencionado, dentro del DBMS hay varias herramientas que permiten poder mantener esta integridad y que por lo mismo también evitan este tipo de situaciones. Bueno, ¿hasta acá alguna duda de estos conceptos que hemos conversado? ¿No?
¿Ninguna? No, ninguna. Ya. Perfecto. Bueno, dentro de los aspectos asociados a estas transacciones, hay ciertas cosas que hay que considerar. Primero, el compromiso de una transacción, que es este concepto del todo y nada, ¿cierto? Que habíamos conversado actualmente. ¿Ya? Esto significa que una transacción siempre tiene que ser hecha completamente. Yo no puedo hacer una parte sí y otra parte no. Y al mismo tiempo también, si yo hago un cambio en una tabla, ese cambio no puede durar un tiempo y después terminarse. Las transacciones tienen que durar para siempre. No puede ser que el día de mañana ese dato cambie por algún motivo X. Eso sería el compromiso de la transacción. En cuanto al rollback, cuando hablamos de rollback, hablamos de volver o regresar a un punto anterior. El rollback es súper necesario cuando pasa alguna falla, algún error a nivel de base de datos, y yo quiero volver al punto en el que estaba inicialmente. Los motores de base de datos presentan o tienen esa característica que en caso de algún problema yo puedo volver hacia atrás, y eso me lo define el rollback, y dejarlo en el estado que estaba inicialmente. Y por último, están las famosas características, ACID, que son características que tiene que tener todo DBMS y que hacen o dicen relación con la atomicidad, este concepto del todo nada, el concepto de la consistencia, el concepto del aislamiento y el concepto de la duración. Bueno, en términos, lo vamos a mencionar rápidamente. Cuando hablamos de atomicidad, hablamos de lo que decíamos antes, que ejecutamos todas las transacciones o no ejecutamos ninguna. Eso es parte de este concepto de atomicidad. A nivel de consistencia, me dice relación con que si yo estoy en un estado A y desarrollo una serie de transacciones, si ese estado A es consistente, después de una serie de transacciones, tengo que quedar en otro estado consistente. Significa que la información nunca puede perder coherencia, y el DBMS tiene que ser capaz de mantener o ayudar a mantener esa consistencia. Cuando hablamos de aislamiento, nos referimos a que, si bien una transacción, bueno, habíamos dicho que una transacción es un conjunto de operaciones. Cuando hablo de aislamiento, hablo que, si bien una transacción tiene que ser ejecutada todas las transacciones y no una sola de ellas, yo en teoría podría ejecutar de forma separada cada una de las operaciones que componen una transacción. Dicho de otra manera, yo puedo tomar una transacción y dividirla en los elementos que la componen. O sea, yo la puedo subdividir. A eso se refiere el aislamiento. Sin embargo, hayamos dicho, insistimos, en que en una transacción se ejecutan todas las operaciones o no se ejecuta ninguna. Y al mismo tiempo, por último, tenemos la durabilidad, que hace referencia a que los cambios que yo haga sobre una base tienen que persistir en el tiempo. A eso nos referimos con la durabilidad. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos ciertas operaciones que se pueden hacer en una transacción. Por ejemplo, el begin tran, que es como el inicio de la transacción, el commit tran, que sería la instrucción para poder, digamos, esto sería como la confirmación de la transacción, es como decir, aplícame los cambios. Eso sería el commit. Y el rollback es que en caso de falla, que una transacción pueda volver a un estado anterior. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos la primera transacción, y se aplica sobre un sistema gestor de base de datos, y aquí está, y ese sistema se conecta directamente con la base de datos. O sea, dicho de otra manera, el SGBD es como el puente entre el usuario, que es quien hace las transacciones, u ordena las transacciones, y la base de datos misma. Eso sería a nivel de código, cómo se vería un conjunto de transacciones. Ahí, como ustedes se dan cuenta, aquí parte con un begin, después actualiza una tabla, parte otra transacción, y si ustedes se dan cuenta, después del fin de cada transacción, viene un commit, o es la actualización. O sea, yo termino la transacción y llamo a la instrucción para poder aplicar los cambios. El commit es eso.
dato importante, dato rosa, ahí que puede servir. En los motores de base de datos, bueno, depende del motor, pero también se puede configurar, pero hay ciertas configuraciones que se pueden hacer que me implican que, por ejemplo, como el caso de Oracle, por ejemplo, cuando uno trabaja con Oracle, u Oracle, como le llaman también algunos, por ejemplo, si quiero hacer un insert, por ejemplo, hago un insert, hago un delete, un update, lo que sea, y para poder aplicar los cambios tengo que hacer un commit. En otros motores de base de datos, esa acción es automática. Por ejemplo, como el caso de SQL Server, por ejemplo, por citar alguno, o MySQL. Cuando yo hago un cambio, ese cambio se aplica inmediatamente sobre la base de datos y no me da la posibilidad de hacer un commit. Pero eso igual se puede ir configurando a nivel de base de datos. Ya yo puedo configurar si quiero que el commit sea automático o no, por si acaso. Pero dato, digamos, de interés. Otro tema importante a nivel de base de datos es el concepto de los respaldos. Un respaldo, en términos generales, es una copia total o de una parte de una base de datos. Cuando hablamos de respaldo de base de datos. A eso nos referimos con ese concepto. Características importantes de un plan de respaldo, porque el hacer un respaldo no es algo de que yo digo, ya, hoy día vamos a respaldar la base, sí, respaldémosla hoy, y mañana quizás no. O sea, aquí, cuando usted administre, se trata de un momento, bueno, eso es más son roles más informáticos, ¿cierto? Pero dentro de la informática hay un rol que es el rol del DBA, que es el administrador de base de datos. Dentro de las funciones que tiene un DBA, una de las más importantes es el respaldo de los datos. El DBA es, dentro de otras cosas, es el guardián de los datos. Si en algún momento la base de datos falla, o si algún programa externo le crea alguna inconsistencia de los datos, inconsistencia que no estaba manejada, evidentemente, entonces ahí el DBA tiene que traer el respaldo, levantar el último respaldo y ver si, o digamos ya sea, levantar el respaldo completo o bien ir haciendo levantamientos de respaldo incrementales. Pero aquí la moraleja de esto es que yo no puedo llegar y hacer el respaldo como a mí se me antoje. Para eso tiene que haber un plan, tiene que estar todo documentado. Y esa es la primera recomendación respecto del plan de respaldo. Que un plan de respaldo siempre tiene que estar documentado, o sea, tiene que estar definido explícitamente cómo yo voy a guardar mi información. Eso como punto 1. Segundo, ¿en qué momento lo voy a hacer? ¿Qué información voy a respaldar? ¿Cuántas copias voy a tener de mi respaldo? ¿Cómo la voy a, digamos, si va a ser un respaldo total o un respaldo incremental? Y así, sucesivamente. O sea, son todos conceptos que yo tengo que considerar al momento de respaldar la información. Si quiero hacer, por ejemplo, una copia simple, es cuando yo guardo un único ejemplar de un respaldo. Eso es cuando yo copio todo. ¿Ya? Copio todo y lo guardo en un único repositorio. Cuando hago una copia doble, es cuando hago dos respaldos de la información. Ahí ya sea por un tema de seguridad, por ejemplo, a veces pasa que quiero respaldar ya sea en cinta, otras veces quiero respaldar en la nube, etc. Y también existen lo que se llaman los respaldos generacionales, que son los cuántos respaldos yo mantengo en el tiempo. Y, por ejemplo, hay situaciones donde yo solamente guardo los últimos dos respaldos o los dos respaldos anteriores. Y la historia para atrás en realidad puede que no me interese, pero guardo solamente eso. A eso se refiere con los respaldos generacionales o copias generacionales. ¿Hasta acá alguna consulta, estimados? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? ¿Ninguna consulta? ¿Ninguna duda? ¿No? Ya. Bueno, dentro de los respaldos pueden ser offline o respaldos fuera de línea. Don Vicente pregunta por el respaldo generacional. Cuando hablamos de respaldo generacional, hablamos de respaldos que son hace una cantidad de versiones para atrás. Por ejemplo, si tengo, a veces yo defino, ya voy a guardar solamente 3 respaldos anteriores,
Puede guardar el respaldo 1, respaldo 2, respaldo 3. Y cuando haga el siguiente respaldo, el respaldo más antiguo, yo lo voy a eliminar. A eso se refiere un respaldo de ese tipo. Eso, don Vicente. No sé si respondí su pregunta. Como los de WhatsApp, dice Tamara. Guarda por día, y se puede volver a varios días. Sí, exactamente, pero tú no puedes volver más atrás. O sea, no te va a guardar. Entiendo que WhatsApp tampoco guarda infinitos respaldos de la información. De nada, don Vicente, un gusto. Eso sí, bueno, y ahí, volviendo a lo que decía Tamara, sí, efectivamente, sabes cómo guardar por una cantidad de días para atrás. Eso es. Bueno, respecto de los respaldos online, son respaldos que se hace, digamos, en línea y se apoya con discos espejeados, como le llaman en la jerga común, ¿ya? O sea, son discos replicados. Tengo mis respaldos guardados almacenados en varias fuentes. También existen respaldos que son completos, globales o full, donde respaldo toda la base de datos, o también tengo respaldos que son incrementales. Cuando hablamos de un respaldo incremental, hablamos de un respaldo donde yo guardo solamente aquello que se va modificando. Entonces, cuando yo quiero volver hacia atrás, tengo que ir viendo qué dato cambió en el tiempo e ir modificando su versión anterior. Entonces, guardo solamente lo que cambia. Como ustedes imaginarán, un respaldo parcial es bastante más, liviano en cuanto a cantidad de información, pero tiene el problema de que levantar un respaldo incremental es, digamos, bastante más difícil de poder subir o de levantar. Don Christopher pregunta, ¿cómo las actualizaciones de software? Sí, exactamente. Ahora, si lo ponemos súper así como estricto, en realidad el software es eso de ir mandando parches, particularmente en el caso de Windows, no sé si sea como el mejor camino. Técnicamente deberíamos tener la versión lista y no ser mejorada en el tiempo, pero si vemos el vaso medio lleno, digamos, o sea, tampoco es tan malo que el proveedor vaya entregando actualizaciones todo el tiempo. Si queremos pecar pensando bien a pecar pensando mal, como diríamos en el buen chileno. Sí, pero sí, las actualizaciones de software es como llamarlo, son versiones incrementales más que respaldo. Ya yo lo llamaría versiones incrementales. ¿Ya? Eso. Bueno, aquí tenemos una tablita que muestra la diferencia. ¿Cierto? Aquí hay una diferencia técnica entre el diferencial y el incremental, porque el diferencial es como ciertas partes de una base de datos. No es solamente lo que cambia, es como que yo guardo una parte completa. Digo, ya voy a respaldar esta parte. ¿Ya? Por eso se refiere respaldo diferencial. Y el incremental es solamente aquello que va cambiando en el tiempo. ¿Ya? Eso se refiere a la diferencia entre el diferencial y el incremental. Eso. Bueno, cuando hablamos de mecanismos de recuperación, porque imagínense que sus transacciones o operaciones fallaron y usted tiene que volver a un estado anterior. Entonces aquí tenemos varios métodos para poder recuperar información. Está la estrategia de restore o restauración, está el rollback y está el roll forward. Son 3 tipos distintos, vamos a analizar cada uno de ellos. El de recuperación o restore lo que hace es que me toma el respaldo de la base de datos, el último respaldo de la base de datos, me va a tomar todas las transacciones que se hicieron sobre una base de datos y a través de la versión anterior más las transacciones me va a generar la versión actualizada o la versión correcta de la base recuperada. Esto, imagínese usted en el caso de que se haya perdido la base de datos actual o que por ejemplo, se haya dañado y que la información sea inconsistente. Eso suele pasar, no crean de que esos son escenarios que pasan de repente o que no pasan nunca, eso pasa, ¿ya? Porque recuerde que el administrador de base de datos es un ser humano y como ser humano está propenso a fallas,
Por ejemplo, yo puedo colocar una consulta de eliminación, y si no le coloco una condición de eliminación, me va a borrar toda la información. Entonces, frente a un caso de ese tipo, tendría que respaldar la tabla completa, ¿ya? Entonces ahí habría, con todos los conflictos, obviamente, que eso trae. Entonces, cuando hablamos de una restauración, de un restore, es tomar la última versión de la base de datos, tomar sus transacciones y levantar la base en base a esa información de ahí. Un rollback es como volver atrás, y volver atrás significa tomar, en términos simples, es tomar una base que ya está actualizada, cargarle la preimagen y con eso volver a una base recuperada. Aquí estamos partiendo de la base que no hay, que estos no son respaldos full, ¿ya? Aquí estamos hablando de una preimagen, ¿ya? En este caso, porque si fuera la base antigua, es cosa de tomar toda esta información y pegarla directamente en la base, y no habría una labor que sea de naturaleza incremental. Pero usando, digamos, este concepto del rollback, yo en este caso, repito, estaría tomando una base que ya está actualizada o que ya ha sido modificada, tomo los datos que han cambiado y vuelvo atrás. Y puedo volver al estado antes de un potencial estado de falla. Eso sería el rollback. Y el roll forward es como volver a ir hacia adelante. Eso es, imagínense que es cuando yo he perdido toda la base actual. Imagínense que borré todas las tablas, en un caso ya extremo, ya borré todas las tablas, borré toda la información y quiero volver, digamos, al estado inicial. Tendría que tomar el último respaldo full de la base de datos. Tengo que tomar las transacciones siguientes a ese respaldo o una post-imagen. Y, si es que en caso que lo tenga, a veces sucede que a veces esto yo no lo tengo solamente el respaldo, pero se han perdido. Imagínense usted que se ha perdido incluso hasta esto. Ahí tendría que levantar el último respaldo y perdería información. Ahí no habría otra forma que perder información. Y con los costos que eso también implica. Hay datos, digamos, instituciones o tipos de instituciones donde el perder datos no es algo menor, ¿ya? Por eso hay que tomar ahí las consideraciones del caso. Eso es lo que dice relación con los puntos de chequeo o los famosos checkpoints. Cuando hablamos de un checkpoint, hablamos de un punto en el cual yo he hecho algún respaldo o he hecho alguna acción especial. Entonces, imagínense que esto es cada semana. Hago un respaldo semanal, hago un respaldo semanal y hago un respaldo semanal. Después sigo trabajando y aquí queda la embarrada, en este punto de acá. Si yo no tengo, digamos, visión de esto que pasó acá, lo único que puedo hacer es levantar este último respaldo o este último punto de chequeo. Y de aquí para adelante se va a rehacer. Si no tengo trazabilidad o no tengo historia de lo que ha pasado acá, estos cambios de acá lamentablemente se perderían. Por eso, insisto, de ahí también la importancia en tener siempre registro de las acciones que yo hago sobre una base de datos. Y que ese registro de las acciones se haga, ojalá, en un repositorio distinto o en una base diferente, a fin de evitar ese tipo de problemas. Ya, quiero ver una cosita antes de... Ya, perfecto. Ya. Bueno, respecto de las posibles fallas que puedan haber y qué debería hacer en caso de, si sucediera que una transacción se cayó o fue abortada, entonces lo que me quedaría hacer en ese caso es hacer un rollback, que es como una vuelta hacia atrás, ¿ya? Aunque suene medio redundante esa oración, pero bueno, ¿ya? En caso de que yo tenga algún dato incorrecto, por ejemplo, si yo he detectado a través de alguna regla que alguna información, que algún dato no es coherente con la realidad, que fue mal almacenado por diversos motivos, error humano, error de software,
error de, digamos, de alguna función que hizo mal algún cálculo, etc. Si fuera el caso, entonces puedo hacer un rollback o bien puedo hacer una transacción compensatoria. Cuando hablamos de transacción compensatoria, se refiere a buscar algún conjunto de operaciones que me vuelva o que me haga un cálculo que me permita volver el valor a su dato correcto. Ahora, si yo no tengo forma de hacer esto, lo único que me queda por hacer es un rollback. ¿Ya? No me quedaría otra. Si se cayó el sistema, la típica frase, se cayó el sistema, lo típico, y perdí cierta información. Si es que no ha habido un fallo a nivel de la base de datos, de su conjunto, si no hubo daño en la información, puedo volver a hacer un rollback. Porque en el rollback, recuerden que usa como base la información que yo tengo hoy de mi base de datos, ¿ya? Lo que en caso de que no hubiera falla. Y si hubo daño, en caso de que la base se haya dañado y no hay forma de volver atrás, tendría que buscar el último punto de chequeo o el último respaldo que tengo y hacer un roll forward, o sea, hacer una revisión hacia adelante, buscando las transacciones que vienen después del checkpoint. Insisto en lo que decía en la diapositiva pasada. Si yo tengo un checkpoint, pero no tengo si no tengo la traza de lo que pasa después, voy a quedarme solamente con esta versión de la base de datos. Si la base de datos se destruye o se corrompe completa, no me queda más que hacer un roll forward, o sea, un avance, digamos, futuro. Y un error de programación, vale decir, algún código que me generó algún dato erróneo, entonces lo que queda es hacer un rollback o volver atrás. Bueno, habíamos mencionado nosotros antes de que estaba también el problema de la concurrencia. La concurrencia, cuando hablamos de concurrencia, nos referimos a acciones que son hechas sobre los mismos datos todo el tiempo. Ustedes saben que una base de datos, digamos, relacional, no va a ser consultada por un único usuario. No tendría mucho sentido, a no ser que tenga una base de datos personal, donde yo guarde información, digamos, que me interesa solamente a mí, digamos, y no a otra persona. Pero generalmente, y la mayoría de los casos, sé que no, por no decir todos, las bases de datos son consultadas al mismo tiempo por muchas personas y por muchos procesos diferentes. Esto implica que el motor de base de datos va a tener que decidir qué acciones hace primero y cuál hace después. Al mismo tiempo, esa situación nos trae un conflicto, que es cuando la información está siendo actualizada al mismo tiempo y se genera inconsistencia. Por ejemplo, imagínense el ejemplo de acá. Tengo una cuenta y tengo un saldo. Por un lado, hacemos un giro. Y por otro lado, al mismo tiempo, sin considerar esta acción, entonces hacemos al mismo tiempo otra operación. Entonces, si usted se da cuenta, si hago estas acciones, al mismo tiempo, voy a tener una inconsistencia porque no sabría qué dato mandar finalmente al disco. O mando esto de acá. Sería inconsistente. Por tanto, en ese caso, lo que yo debería hacer es ordenar las acciones de forma tal que yo primero haga esto y después esto, o viceversa. Pero en ningún caso hacer ambas operaciones al mismo tiempo. A eso nos referimos cuando hablamos de manejar concurrencia. Vale decir, administrar las acciones que son todas al mismo tiempo y darles una prioridad. Definir cuál va primero y cuál va después, a fin de evitar este tipo de situaciones. Ya, me queda poquito tiempo para alcanzarse las preguntas. Bueno, cuando hablamos de granularidad, hablamos del nivel de detalle de la información. Eso viene como el término grano, ¿ya? Ahí tenemos, cuando hablamos de granularidad gruesa, hablamos de bases de datos completas. Aquí estamos hablando de los bloqueos de información. Bueno, esto respecto a la concurrencia, ¿ya? Cuando yo tengo concurrencia, tengo muchos datos que están preguntando al mismo tiempo y que voy compitiendo por recursos. Entonces, cuando hablo de granularidad gruesa, hablo de una base completa. A nivel fino, hablo de un registro único.
y a nivel intermedio estoy hablando de un bloque de información, ya sea una tabla o un conjunto de tablas. Y para terminar, 3 preguntitas. Recordemos que la idea es que las puedan justificar. Y eso. Dice, en una base distribuida, una estrategia de fragmentación tiene como ventaja que los datos están más cerca de los usuarios que lo necesitan. ¿Verdadero o falso? Verdadero, dice don Giuseppe. La organización lo permite. Sí, sí, me parece, no hay mucho que decir al respecto. Sí, me quedo con la respuesta de don Giuseppe. ¿Apellido don Giuseppe? Ah, José Adones. Ah, no, se llama don Giuseppe. Esa es su... José Adones, la vamos a dar acá. Perfecto. Está bien. Ah, es su personaje, perfecto, está bien, soltereo, está bien, me parece. Bueno, tal como dijo don Giuseppe, efectivamente, cuando hablamos de una base distribuida, hablamos del concepto de fragmentación. Una de las características es la fragmentación, que es cuando vamos dividiendo espacios y lo dividimos efectivamente para que la información esté más cerca de lo que, digamos, de las otras personas ubicadas geográficamente. La desventaja de esto es que cuando queremos traer la información completa tenemos que consultar en varios lados. Ese es el problema. En una base paralela, un modelo basado en memoria compartida implica que todos los dispositivos de almacenamiento de datos comparten la misma memoria. ¿Verdadero o falso? Don Martín Sepúlveda dice que es verdadero. ¿Por qué, don Martín? Don Giuseppe, en una base paralela, es decir, poseen bases iguales, pero no las comparten. ¿Mm? A ver, veamos. Don Giuseppe dice que la base paralela, es decir, poseen bases iguales, pero no la comparten. Falso, dice cada uno posee su propia memoria, su propio almacenamiento. Dice don Ricardo que ocupan distintos procesadores, pero la misma memoria. Pero la misma memoria. Varios procesadores comparten la misma memoria principal. Comparten memoria principal y discos. Ya. Comparten la misma memoria. Ya, o sea, memoria compartible que los dispositivos de almacenamiento. Ya mire, en realidad, esta pregunta es un poquito capciosa, por decirlo de alguna manera, porque en realidad, depende de la justificación, se podría responder como verdadero y como falso. Aunque, si me preguntan a mí, a ver, si me preguntan a mí, yo diría que es falsa, porque los que comparten la misma memoria no son los dispositivos de almacenamiento, son los procesadores, ¿ya? Por si acaso. Camila dijo que era falsa, veamos, Camila dijo que era falsa, veamos si, Camila, y su propia base de datos, o procesadores, sí, en realidad Camila dijo que primero que era falso, es la partición de la base de datos, ya, sí, los demás dijeron verdadero, dijeron todo, sí, casi todos dijeron verdadero. Sí, no, tenemos que ser justos. Ya, asignada entonces a Camila González.
asignada a Camila. Sí, bueno, como les decía, esa pregunta un poquito capciosa porque puede ser verdadera, o sea, bueno, yo considero que es falsa, por lo que mencionaba, porque en vez de almacenamiento sería procesadores, pero si hablamos de dispositivos de almacenamiento, para poder ser procesado, igual usan la misma memoria, porque es un modelo de memoria compartida. Entonces, igual podría ser verdadero desde ese punto de vista, ¿ya? Dice don Cristian, a ver, don Cristian, dice que... dice, a ver, veamos don Cristian. ¿Aceptamos la posibilidad de réplica? Veamos. Don Cristian. A ver. Va, no encuentro don Cristian. Bueno, la voy a buscar después. No le gusta perder, dice. La vamos a buscar. Si aplica, le asignamos la estrellita a don Cristian. No se preocupe. Y por último, esta respuesta sin justificación, porque es muy, bueno. De los siguientes DBMS, ¿cuál de ellos no se basa en el modelo relacional para el almacenamiento? Don Agustín las datos. El primero que respondió fue don Lucas. Don Lucas Guzmán. Se debo 2 estrellas hoy día don Lucas. Mire. Primera vez, don Lucas Guzmán. Se llevó 2 estrellas hoy. Pero bueno. Y sí, el único de estos motores de base de datos, el que no es relacional, es MongoDB, que es de tipo no relacional. Eso. Pero muy bien, rápido para la respuesta, estimado Lucas. Pero eso. Eso, pues, mi estimado. No sé si quedan más preguntas, ya se nos llegó la hora. Así que eso. Don Byron, cuénteme. Las fechas, ya, me pide las fechas de las evaluaciones. Mire, voy a preguntarlo, porque yo sé qué semanas son. Yo sé que la próxima semana parte la ayudantía y cada semana cada sesión de laboratorio es una prueba como un quiz, ¿ya? Entonces, esos son todos los días jueves. Los certámenes también sé qué semana es, pero no sé si vamos a hacer día martes o día miércoles. Esta semana, Rafaela, no hay ayudantía, ¿ya? Así que por si acaso, la próxima semana sí. El roll forward, me pregunta don Agustín. Ya, bueno, para cerrar la pregunta de Byron, lo voy a consultar con los otros profesores para dar la respuesta definitiva, ojalá en la próxima clase. Y don Agustín pide por el roll forward de nuevo. El roll forward es cuando yo tengo una versión de la base de datos o anterior y quiero volver a un estado, en el estado que tengo hoy. Imagínense que hoy se corrompe la información y quiero dejar la información tal como está hoy, perdiendo lo menos posible. Parto de una base anterior, tomo todos los cambios o lo incremental y lo dejo en la versión actual. Eso es un roll forward, es como avanzar hacia adelante. Me pregunta Sofía, me dice, no recuerdo que se dijo que borraba algún control o se contarán todos. Es probable que se borre algún control, Sofía. No se sabe cuántos, pero por lo menos yo creo que uno se va a borrar. Eso. Me pregunta Rafaela, si hay laboratorio la próxima semana. Sí, Rafaela, la próxima semana hay laboratorio. Y el control de la próxima semana va a ser aplicación a materia, aplicación. Materia suficiente con la tortura de la clase. Suficiente. Así que eso. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Bueno, entonces, como siempre, un placer. Como siempre, gracias por la asistencia, chiquillos. Esperemos que se mantenga en el tiempo. Así que, genial, pues. Un abrazo virtual a todos. Que les vaya bonito. Y nos veremos. Sí, Camila, tiene la estrella. Así que no se preocupe. Y cuando comenzamos la aplicación, laboratorio. Yo espero, María José, hacer alguna clase práctica, porque tenemos 4 clases para la unidad 2. No me gusta tanta materia a mí me gusta porque vengo del mundo de la parte más aplicación, del mundo del desarrollo, así que me gusta más el código, así que vamos a meterle más consulta a las próximas clases. Eso. Así que un gusto, chiquillos, que les vaya bonito, gracias a los que estuvieron así. Chao, que les vaya bien, un gusto. No a la playa. No a la playa. Está bien, don Giuseppe. Un gusto, disfrute la playa. Que les vaya bien. Chao, chiquillos.